Nosotras vamos a ver esa cortinilla. Después sí, que nos Ya, dicen. ya, inicia. ¿Ya? Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Yolanda Segura y estoy muy contenta de iniciar esta conversación con Ivette Luna, que está dada básicamente porque hace un rato que Ivette y yo venimos como compartiendo lecturas y espacios y creo que pues nos latió mucho la idea de empezar a pensar a lo mejor de una forma más pública en ciertas cosas que habíamos estado platicando, ¿no, Ivette? Sí, bueno, muchas gracias por vernos, sintonizarnos en la TV. Pues yo soy Ivette y muchas gracias al equipo de Almadía y de la librería Carlos Fuentes por la invitación y a ti, Yolanda. Y pues no sé, yo creo que vamos a hablar de estas cosas que hemos venido pensando. Yo quisiera empezar con hablar sobre las cosas que hemos reflexionado en este hermoso encierro. Porque el encierro nos está cambiando, ¿no? Ajá, en cómo eso va a afectar nuestra escritura, como suelen decir mucho en Twitter, ¿no? Y pues bueno, yo no sé si quieres tú empezar primero o yo. No, empieza. Ok. Pues bueno, hace unas semanas estuve releyendo el ensayo de Roland Barthes, el de semiología y urbanismo, y ahí él habla un poco de pues, la lectura de la ciudad y de cómo las ciudades están, pues no sé, trazadas para que en el centro se vaya a socializar o a erotizar, ¿no? Entonces, yo estaba pensando que, pues como hemos sido privados de ir hacia estos lugares a socializar y al mismo tiempo como todas estas cosas que hacíamos en el exterior, como comprar, como beber, como enamorarnos, o pues sí, básicamente todo eso lo hacemos ya por internet, ¿no? Entonces, un poco como lo que decías la vez pasada de cómo el presente o las formas, nuestras relaciones ahora pasan por todo lo digital y cómo eso impacta nuestro cuerpo. Eh, no sé, Bartes decía bueno, ahora lo pienso por toda esta cuestión de que estamos encerradas, de que hay muchas personas que no tienen acceso a recursos básicos como el agua, la luz, ¿no? Y cómo hay una mala planeación de la ciudad en muchas partes del mundo y cómo todo esto se deja ver en el momento en que ocurre una pandemia, que siempre está ahí, que siempre lo vemos, siempre están las noticias, pero en este momento me parece que se nota mucho más por todas las muertes y todas las negligencias que hay, ¿no? Sí, creo que, bueno, con esto último que decías, me quedé clavada en pensar que justo esta pandemia nos muestra absolutamente todo lo que está mal, no solo, o sea, creo que nos muestra todo lo que está mal en términos globales, digamos, en el mundo entero, justo que el asunto de la movilidad, las condiciones laborales, los desplazamientos como tan acelerados, eso por un lado, como nos muestra las deficiencias y las fisuras de un sistema así. Y luego en el asunto, digamos, del país, por supuesto que nos hace ver nuestra crisis de salud, nuestra crisis educativa, nuestra crisis, como bien está señalando, del trazo de las ciudades, ¿no? Que además, igual poniéndome ya como un poco paranoica o no sé cómo decirlo, me atrevo a pensar que igual ni siquiera es que están exactamente mal planeadas, ¿me entiendes? O sea, las ciudades siguen siendo funcionales y siguen siendo un reflejo de algo que funciona socialmente, digamos, ¿no? O sea, a quiénes se destina la periferia, por qué, con qué, bajo qué condiciones, todas esas cosas que afectan directamente a los cuerpos, ¿no? Y esta sensación de que, pues por supuesto que nuestras casas son casas ubicadas y localizadas y que en ese sentido, eh,
como que tienen un entorno específico más o menos hostil, que respeta o no respeta la cuarentena, o sea, como que todas esas variables, ¿no? Que me parecen muy importantes, ¿no? Y cómo eso al final también se traduce en nuestros cuerpos, aunque parece que no, ¿no? O sea, que todo el tiempo disociamos como si nuestra vida cotidiana fuera una especie de universo paralelo o distinto al mundo de afuera, ¿no? Y que entonces así tenemos como esta burbuja ajá, estamos encerradas en un sitio en el que si tenemos acceso a Internet, tenemos imaginariamente acceso al mundo, ¿no? Sí. ¿Qué es esto que estás diciendo tú, ¿no? De cómo te conectas y haces todo lo que hacías en el espacio público, lo vuelves o lo pones en el espacio privado. Sí, en ese sentido pensaba lo que decías en la otra plática con Oded y con Julián, de lo del cuarto propio, o sea, como que ya no es suficiente con tener un lugar para escribir, ni dinero, ¿no? Y también esto que dices de la separación entre la cotidianidad y el momento de la creación, ¿no? O sea, que lo que también decíamos hace rato tú y yo de cómo escribe una mujer o un hombre desde una casa con acceso a ciertos servicios. No sé, yo lo pensaba como acá en Nuevo León, la cuestión del mini split, ¿no? Que hace unos años cuando empezó la canícula estuvo pues muy cabrón y yo no tenía mini split y yo decía, no manches, o sea, ni siquiera puedo pensar en nada, ¿no? Ni siquiera, ni siquiera puedo concentrarme por el calor, ¿no? Digo, eso es algo, pues, que se puede superar, ¿no? Pero en cuestiones creativas, ¿cómo? Claro, pero digamos, no son las condiciones más adecuadas para producir, ¿no? Ajá. Y bueno, un poco como de qué forma, ahora que estamos encerradas y encerrados, podemos voltear a ver alrededor y saber qué es lo que está a nuestro alcance o de qué nos proveemos para crear. No sé, pensaba en esto que dice, que decía Julián de que ya no escribe porque ahora cocina, ¿no? Entonces yo pienso como, bueno, güey, o sea, creo que la mayoría de nosotras, escritoras, cocinamos, lavamos, planchamos y todo, y al mismo tiempo escribimos poemas, ensayos y todo esto, ¿no? Entonces un poco pensando como a mí me hace ruido como qué están haciendo ahorita los escritores pensando en que el espacio doméstico, o sea, cómo está, digo, si realmente viven el espacio doméstico, cómo lo viven y eso de qué forma impacta en la escritura, ¿no? O la Sí, creación de las cosas, ¿no? me estoy acordando ahorita, por ejemplo, de los poemas de Laura Whitner, de La tomadora de café, ¿no? Sí. En los que lo que hay es una mujer cuidando a un bebé y escribiendo desde la mesa de su comedor, ¿no? Y en ese sentido es justo que además esos poemas son considerados como más o menos, ¿cómo lo diré?, revolucionarios en tanto al tema que están tocando, en el contexto en que lo están haciendo, ¿no? Y pensaba mucho en cuál es la relación de los cuerpos de las mujeres con el espacio doméstico y cómo eso se puede o se ve en la escritura, ¿no? Que pues también el ejemplo de un montón de escritura para nada de Sara Uribe, del Uh-huh. que habíamos hablado, ¿no? El ejemplo, no sé, me parece que hay muchos y me parece pues, Rosario Castellanos con lección de, con autorretratos, ¿no? O sea, pienso que hay como muchos ejemplos porque para las mujeres ese ha sido uno de esos temas que por un lado se asume que son como temas femeninos porque somos nosotras quienes solemos encargarnos del trabajo doméstico y por el otro literariamente también son temas súper desdeñados, ¿no? Y creo que esto en algún sentido también nos hace voltear a ver cómo se habita ese espacio y cómo se puede hacer literatura de ese espacio, ¿no? Es decir, la literatura sobre lo doméstico no es nada nuevo, tampoco lo es nuestra experiencia en el espacio doméstico, pero creo que sí lo es el poder hablar colectivamente de ese asunto, ¿no?
como porque estamos forzadas y forzados, ¿no? Pensar en la violencia que puede suceder adentro del espacio doméstico, en el trabajo que no se remunera, etcétera, ¿no? Sí, a mí me gusta, o sea, que yo sé que esto no es algo nuevo. Bueno, pensaba también en el libro de ensayos de Alejandra M. Vázquez, que habla sobre el cuidado, ¿no? Pero pensaba en esto de cómo traer esa experiencia que se tenga o no que notar en tu trabajo creativo, pero cómo traerlo a la escritura también es una forma de visibilizarlo y de enunciarlo, ¿no? De que no se quede con esta idea romántica de que el momento de creación ocurre en un rincón alejado de todo esto, ¿no? Y sí, también pensaba en lo que decía, lo que hablábamos la vez pasada de Bifo, de lo del cuerpo emotivo, ¿no? Y cómo la poesía bueno, él dice que específicamente la poesía, o digamos todas las interpretaciones que se le puede dar al lenguaje a través de la poesía. Y me gusta mucho pensar en eso también como lo que decía hace rato de lo de Bartes, él dice que no hay arquitectos que sepan leer la ciudad, que los escritores son los que siempre se encargan de leer la ciudad. Y yo pensaba ahora como en leer la casa, ¿no? O sea, leer tu casa, leer tu propia casa y sobre todo la casa de la infancia, ¿no? Eso a mí ahorita es como lo que estoy reflexionando por un proyecto que estoy haciendo, que esa es la idea de Bachelor, de cómo la primera casa en la que creces es, digamos, la forma en la que te relacionas con esos espacios afecta en tu manera de relacionarte con el mundo, ¿no? Con el mundo exterior e incluso con las relaciones con las otras personas, ¿no? No sé, en cosas muy básicas como la autoestima, ¿no? O sea, como en tener un lugar digno, o no vivir en hacinamiento, no vivir, o sea, como en ciertas condiciones. Eh, bueno, esas son cosas que he estado pensando. Sí, fíjate que ahorita que mencionabas a Bachelard, yo me quedé pensando mucho en que en algún momento tuve que leer un montón de cosas sobre el espacio, ¿no? Bibliografía sobre el espacio y sobre el espacio doméstico y tal, ¿no? Y justo como la primera recomendación siempre era Bachelard. Y hubo algo que me incomodó muchísimo, pero que me tardé un montón de tiempo en ver qué era y que te lo digo un poco para ver si a ti te parece o no. Pero creo que también el asunto es que habla de la casa como un espacio, digamos, mítico o mitificado, ¿no? Como que la casa, Onírico también. ajá, onírico, y como si la casa fuera la misma para todos, ¿no? Sí, O sea, claro. como que esta cosa de que naces o sea, tu casa familiar y que tu casa familiar tiene tal. Y se ve, por ejemplo, cuando hace una descripción de los espacios de esa casa y habla del sótano, ¿no? Y yo decía como, güey, pero en mi casa no hay sótano, no va a haber sótano, o sea, como entonces que no tengo esa experiencia de lo que es, o sea, como me estoy perdiendo de algo que es la condición universal y no estoy participando de ella, ¿no? Y que creo que justo eso me lleva a pensar en cómo, pues, esa condición no existe, ¿no? Que es algo en lo que también hemos estado insistiendo muchísimo últimamente, ¿no? De pensar que no es exactamente una condición única, ¿no? Y que en ese sentido, por ejemplo, a mí me gustaría mucho pensar en qué pasaría si Bachelard hubiera crecido en una casa de un barrio de la Ciudad de México donde viven, pon tú que, 6 familias en una casa en la que originalmente vivían 6 personas, ¿no? Y que son estas que se van construyendo como encima y que tienen todo improvisado y tal. O sea, como un poco lo que estoy diciendo es, sí que el espacio modifica nuestra relación con nuestros propios cuerpos y con el mundo, ¿no? O sea, pienso en como no tener un cuarto propio implica que ni siquiera te puedes masturbar, por ejemplo, ¿no? O sea, ya deja tú de escribir, sino No, que es lo que menos importa, ¿no? como mucho más cercanas y como mucho más inmediatas, ¿no? Sí, sí. O sea, sí. Entonces, sí que creo que la experiencia con el espacio modifica, o más bien
nuestra casa modifica nuestra forma de pensar o afecta nuestra forma de pensar, pero justo por eso, no de la misma forma para todos. No sé, a lo mejor estoy diciendo una obviedad, ¿no? Pero ¿en qué sentido damos por sentado un determinado espacio doméstico en el que nos podemos sentir seguras o seguros? ¿Y en qué sentido esas condiciones no existen, no? Pregunta, hace ratito puso Diana Campos que si creemos que se necesite un cuarto propio para existir. Y, o sea, no sé, creo que se puede conectar súper con esto, ¿no? Para escribir, perdón, dije para existir. Sí, para escribir. Pero también para existir. Ajá, exacto, ¿no? Entonces, ¿tú qué piensas, Ivette? Pues justo lo acabas de contestar con algo tan básico como la sexualidad, ¿no? O como con la vivencia de las emociones, güey, o sea, de que dónde te va, no hay un rincón para llorar, ¿no? Te vas al baño, ¿no? Te vas al baño a llorar o te vas al baño a gritar o lo que tú quieras, ¿no? Yo pensaba que, o sea, que incluso teniendo un cuarto para escribir, por ejemplo, yo sí tenía mi propio cuarto para escribir, pero en mi casa mi papá siempre tenía la música a todo volumen, entonces era impensable, o sea, no se podía pensar, ¿no? No podía haber un silencio. Yo creo que ya ni siquiera es suficiente tener un cuarto para escribir, o sea, también se necesita saber de quiénes te rodeas alrededor que te permitan escribir y te permitan apoyarte, ¿no? O apoyar esto que decíamos también en el curso, en tu curso, de cómo ya no es una escritura en solitario, ¿no? Sino es una escritura acompañada de otras personas que no necesariamente te tienen que apoyar con, no sé, con lecturas o con revisiones, sino también esta cuestión de acuerparse contigo, de apoyarte económicamente, emocionalmente, ¿no? O lingüísticamente, no sé, ¿no? Creo que creo que es lo que pregunta Diana, no sé, no leí. Campos. Diana Campos, sí se necesita un cuarto para escribir, pero para mí creo que ya se necesitan más cosas. Sí, creo que para nada basta, ¿no? O sea, y eso que decíamos del cuarto propio y el acceso a internet y un montón de cosas. O sea, claro que se puede escribir sin internet, eso, o sea, tendría yo que estar como muy bloqueada de la cabeza para pensar que no. Pero en este momento, a mí sí me parece que la posibilidad de acceso a lecturas, a referencias, a 50,000 cosas que posibilita el Internet son una herramienta sin la que a mí, por ejemplo, me costaría mucho, no sé si exactamente escribir o sino lograr que lo que escribo tenga el tono que tiene, digamos, ¿no? Y luego lo que estabas diciendo de la cosa de pues del diálogo, ¿no? Es el Internet el que lo posibilita, ¿no? Pienso Sí. mucho en también esto que estás diciendo de la casa familiar, porque muy al principio de la pandemia, antes o sea, cuando ya nos empezábamos a dar cuenta que nos iban a encerrar, ¿no? Porque no fue así de un día para otro, sino que fue como, puede ser que nos guarden, así, ¿sabes? Cuando empezamos a ver que en el resto del mundo estaba sucediendo, yo pensé en irme a la casa de mi mamá a pasar esta temporada, ¿no? O sea, fue lo primero que se me ocurrió. Y no lo hice por varias razones. La primera, quería estar con mi novia, esa es una. La segunda es que, pues hace mucho tiempo que no paso, digamos, temporadas largas en casa de mi mamá, o sea, voy de vacaciones y así, y tenía un poco de miedo de cómo íbamos a interactuar mi mamá, mi hermana y yo, en un contexto así. Y luego la otra, que en realidad fue la más importante, es que en mi pueblo, y está Nibardo preguntando, así que no me va a dejar mentir, estas cosas pasan. En mi pueblo se hace mucho aire o llueve fuerte, el internet se va, ¿no? Y entonces yo dije, si me voy a tener, como estoy teniendo ahora, 50,000 clases en línea, esta conversación que estamos teniendo y tal. Y dije, yo no puedo, No. o sea, en ese momento, o sea, como que no me puedo dar el lujo de no tener internet. Bueno, no es un lujo, pero quiero decir, o sea, no puedo irme porque no voy a tener acceso a lo que en este momento se convirtió en mi herramienta principal de trabajo. O sea, yo si no tengo internet 2 horas, son 2 horas en las que no puedo
trabajar y eso es real, ¿no? Entonces, pensando en eso del cuarto propio, pues sí, sí diría que sí necesitamos un cuarto propio, pero necesitamos acceso a Internet, pero necesitamos, digamos, condiciones afectivas que no sean tan hostiles, ¿no? Y lo estoy pensando claramente con los niveles de violencia intrafamiliar que han aumentado de forma muy considerable durante la pandemia, ¿no? Claro. Entonces, es decir, pensar que un escritor escribe a costa de lo que sea y en el contexto que sea, pues sigue siendo como esta romantización que no nos permite considerar las condiciones materiales de la escritura y considerar la posición de los dispositivos poéticos y de los dispositivos en general literarios en el contexto en el que se producen, ¿no? O sea, creer que la literatura pasa en una burbuja que está aquí y el mundo está acá y entonces a veces medio se conectan, pero en realidad pues no, más bien es como que la literatura está dentro del mundo, no es una cosa exterior, aunque al mismo tiempo nos permite tomar cierta distancia para pensarla, ¿no? No sé, ¿tú cómo ves? Sí. No, bueno, yo pensaba en el libro este, el de Un montón de escritura para nada de Sara Uribe, donde habla justamente de eso, de cómo, o sea, para empezar, bueno, esto también lo decía en la otra plática esta Mónica Nepote, de todo lo que se nos ha negado y que ni siquiera nos podemos tener una casa, ¿no? Para empezar, ¿no? No tenemos una casa, no tenemos derecho a endeudarnos en una casa y, Exacto. y ahora Deja tú a tener la casa a considerar la deuda, ¿no? ajá, no nos podemos endeudar 20 años con ella, ¿no? Y además, pues sí, esto justo de estar intentando escribir, al mismo tiempo lidiando con todo el aparato burocrático que todo el tiempo te está diciendo que casi creo que te estoy haciendo un favor al darte un espacio en las redes sociales o en la cultura para que tú seas visibilizada, ¿no? A mí me da mucha risa como en una ocasión me pidieron unos poemas para una revista y bueno, pero tienes que mandar estos papeles, creo que todo el mundo lo ha vivido, ¿no? Entonces eran 1,000 pesos, pero yo tenía que pagar 300 pesos para el envío, ¿no? Entonces yo decía, güey, tengo que pagar para que me paguen y al mismo Ajá, sí. tiempo para que me paguen, este dinero lo voy a utilizar para comprar un libro, entonces todo el tiempo es pagar para escribir, ¿no? O sea, tú estás pagando para obtener la libertad de crear, ¿no? O sea, no es verdad esto de que tenemos acceso a la cultura y se puede ser escritor en un momento, digamos, tan democrático como este, ¿no? No es verdad, ¿no? Uh-huh. Y, dijiste otra cosa pues de la precarización, ¿no? ¿De qué otra cosa podríamos hablar, Ibe? Pero bueno, en este sentido también pienso como yo trabajo de home office y luego pensaba que mi comunicación con mis compañeros es nula, ¿no? Al momento de quejarse, nadie, o sea, da miedo que se quejen por internet porque toman screenshot y a ver quién fue la que dijo o la que se opuso, ¿no? Entonces lo que dice Bifo es como aislarse, o sea, que qué bueno que estamos encerradas de alguna manera teniendo un poco más de momentos de paz, pero cómo en ese sentido se vuelve una herramienta para eh, separar el cuerpo social, ¿no? Uh-huh. Y no poder pensar en conjunto, que creo que pues hay alternativas como lo estamos haciendo ahora, pero que creo que se puede dialogar de otra forma si no redujéramos nuestros canales de comunicación solamente a esto, ¿no? Sí, y que, bueno, ahí como que vuelvo a esto de Bifo, justo porque él sí hace como una división que para él es muy clara en algún momento entre conexión y conjunción, ¿no? Y la conjunción serían como los cuerpos puestos en común en el espacio público sí, digamos, dialogando, o dice él en específico, leyendo poesía, y yo creo que por eso me gusta tanto Bifo, porque habla de la poesía y su potencial subversivo. Pero él distingue muy claramente eso de los espacios conectivos, que serían como esos espacios mediados por los dispositivos y en los que te conectas con una función productiva y tal, ¿no? Y creo que lo que estamos viviendo nos hace ser un poco más flexibles con esa dicotomía, ¿no? Y además creo que casi siempre estar bien, o sea, como que problematizar la dicotomía es algo chido, ¿no? Casi siempre.
Pero creo que ahí justo es donde se nota, porque yo ya no sé si estamos en un espacio conectivo o en un espacio conjuntivo en este preciso momento, ¿no? O sea, si se necesita a huevo sentir la respiración de las personas que te rodean para, digamos, para, para, para asumir su vulnerabilidad, su corporalidad, etcétera, ¿no? Entonces, eso, y se me olvidó muy feo lo otro que te quería contestar, pero si te late, aprovechamos porque Nibardo Trejo, saludos, hizo una pregunta. A ver. Y bueno, Carolina Varela también nos saluda. Pero Nibardo pregunta si es posible que la escritura, como los espacios lo hacen, modifique, transforme o devenga en el cuerpo. Claro que sí, evidentemente sí. Yo estaba pensando que no diga que no, que no diga que no, que no diga que No, no hay no. manera. Yo pensaba que además de que te transforma o te modifica a ti, también es, ay, bueno, esto de lo que ya estoy bien harta, de cómo cierta poesía o cierta escritura pues perpetúa ciertos modelos, no sé, heteronormativos, ¿no? Por ejemplo, la poesía romántica escrita por hombres, ¿no? En cómo el objeto o la musa es la mujer, ¿no? Y cómo esto no solo, o sea, no solo es digamos, la experiencia de quien lo escribe, sino que lo expande a todas las personas que lo están leyendo y que se crea un concepto de relación y un concepto de mujer desde esas lecturas, ¿no? Entonces, evidentemente sí, creo que te transforma y a nivel personal también, porque pues, no sé, encuentras otras maneras de enunciarte, como lo que dice Ellen Sixu, que nunca sé pronunciarla bien, pero bueno, esto de cómo las mujeres en el momento en que les dan la voz en un panel o algo así, de que gritan, vociferan, ¿no? Vuelan y corrompen todo su lenguaje porque no siempre se les da la oportunidad de hablar o hemos sido acalladas durante tanto tiempo, ¿no? Y cómo el enunciarte también ayuda a sanar, ¿no? Claro, y que el asunto de la escritura también, en tanto te hace como consciente de tu posición en el mundo, te posibilita que esa posición en el mundo se transforme o al menos como que tú la puedas afrontar de manera distinta, ¿no? Y, y luego yo pensaba también, por ejemplo, en lecturas que a mí me han parecido súper fundacionales y definitivas y que sí me han cambiado la forma de entender absolutamente todo, como este ensayo de heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana de Adrienne Rich. Y como para mí sí es muy claro que el ejercicio de mi propio cuerpo tuvo un antes y un después de haber leído, de mi propio cuerpo y de mi propio deseo y etcétera, tuvo un antes y un después de haber leído ese texto, ¿no? Y en términos personales, pues creo que hubo un momento, hay un libro que ya terminé, pero está como muy ahí en que no tiene futuro, o sea, que no tiene destino definido todavía, en el que intento hablar de las condiciones materiales de esto, de la escritura, pero sobre todo de como qué posibilitan nuestros dispositivos y en ese sentido, qué de nuestros cuerpos posibilita nuestra inserción laboral y nuestra inserción creativa en el mundo, ¿no? Y entonces eso me llevó como a pensar el tema del dolor. Sí. Y cómo te relacionas con tu propio cuerpo. Por ejemplo, ahora mismo que estábamos diciendo que yo tengo una migraña desde hace 2 días y no se me quita, ¿no? Y cómo eso modifica la conversación que estamos teniendo, ¿no? Entonces, creo que a mí el asunto de pensar en ese tipo de dolor y de intentar escribirlo me llevó también a generar un tipo de relación distinta con el dolor mismo y con los procesos de mi cuerpo, ¿no? O sea, creo que no sé si a esa onda iba la pregunta de Nibardo, pero sí, yo no podría pensar. O sea, creo que también tiene que ver con que me atrevo a decir que tanto tú como yo, Ibe, escribimos muy o sea, intentamos escribir muy desde el cuerpo. Y eso también tiene que ver con que
hay toda una gran tradición de la poesía que niega el cuerpo, ¿no? O sea, que casi que parte de la negación del cuerpo para generar una suerte de poesía pura y de poesía trascendental y de poesía que habla sobre el lenguaje y sobre las cosas importantes, ¿no? Y que se puede dar ese lujo porque es, es una poesía casi siempre escrita por alguien que no tiene que pensar en su propio cuerpo, que no es leído en términos negativos si, por ejemplo, entra a un café a escribir, ¿no? O sea, sí, ese tipo de cosas. Con esto que estás diciendo de escribir desde el cuerpo y también desde la confrontación con los discursos tradicionales en la poesía, pensaba en lo que también decíamos la vez pasada sobre en el momento en el que tú escribes un poema sobre una experiencia que se lee como personal, cómo esta poesía termina siendo tildada como confesional, ¿no? Y entonces estaba pensando como en un libro de Inti García que se llama Evelyn y tiene un poema donde dice lenta, amarga temporada de disfunción eréctil, ¿no? Y yo pensaba, ese poema se puede leer como confesional, o sea, como no hay nadie que señale, o sea, porque el hombre en el momento en el que escribe un poema de este tipo, no se le señala ni se hace una parodia de esto, pero en el momento en el que una mujer escribe de algo que... El deseo, por ejemplo. El deseo, ajá, de algo íntimo, de un tema íntimo, es confesional. Eso por un lado, y lo otro es la pregunta que hace Sara en su libro de la poesía puede ser autoficción, ¿no? Que eso también tiene que ver con los géneros, ¿no? O sea, cómo en la narrativa se puede hablar de autoficción, pero no se puede hablar de algo confesional. Y en la poesía no hay autoficción, ¿no? O sea, no sé, es como, siento como que hay un desdén. Como que el concepto no está habilitado, digamos, ¿no? O sea, porque sí que hay autoficción, pero el concepto como para pensar la poesía, creo que no está habilitado, ¿no? Algo iba a decir, a ver qué preguntaron. Ay, no, que sí, ¿qué? Ay, se me fue la onda, perdón. Eso me pasa por interrumpir. También lo que Yo no te interrumpí cuando me hablabas, dime. Estaba pensando en como estos libros o estos poetas, digo, porque ahorita estamos hablando de poesía, que ponen al centro de sus libros el cuestionar ciertos discursos, ¿no? Pensaba, por ejemplo, justo lo que dice Rosario Castellanos, de que me lloro cuando no puedo pagar el recibo de la luz, ¿no? O sea, ya no estoy hablando de la luz como un ente acá inspirador, sino, bueno, ajá. no puedo pagar el recibo y se acabó, ¿no? Uno eso, lo otro son los discursos médicos, como lo hace Oscar David López, y lo otro es, pues bueno, tu libro, el de Persona, de cómo pone al centro el discurso o desdobla el concepto de persona, y también lo que hace Isabel Zapata. Comunidad terapéutica que también tiene como todo este asunto de la salud mental, ¿no? De la histeria. De la histeria inventada. Como una vez me presentó una poeta de que aquí viene ella y ahorita les va a contar sus histerias. Y yo, ¿what? No, ¿de verdad? La neta yo me dio mucha risa, ¿no? Pero dije, bueno, ok. Y por otro lado, esta cuestión de, bueno, no sé si has leído el libro este de Hugo, ¿cómo se llama ese? Hugo García Manríquez, el que tiene un libro donde interviene el Tratado del Libre Comercio, sí. Ajá, pero tiene otro libro que se llama Lo Común y hay un poema hacia el final que dice, que habla sobre cómo cierta especie animal entra y sale del lenguaje, ¿no? Y yo pensaba, no manches, o sea, cómo el clítoris entra y sale del lenguaje, ¿no? O acaba de entrar esa palabra en el lenguaje, cómo ciertas palabras que refieren a los órganos, a la sexualidad femenina, apenas están entrando al lenguaje, ¿no? Claro. Y cómo también las mujeres con todo esto de los feminicidios, entran y salen del lenguaje, ¿no? Que dice, claro que hay autoficción en la poesía. Sí, pues sí, es lo que decimos. Sí, o sea, justo lo que decimos es sí hay autoficción en la poesía, lo que pasa es que es muy, como que parece que no está tan habilitado a hablar
en esos términos de los poemas, ¿no? Pero sí, lo que estabas diciendo ahorita, sí, como pensaba justo en temas tabú, ¿no? Y, y cómo se supone que no, y se supone que las mujeres podemos escribir de cualquier cosa, pero también es cierto que hay un montón de temas que no son bien recibidos o que no son algo de lo que se espere leer, ¿no? Y eso me hace volver al libro de Johanna Ross, ¿no? El de cómo suprimir la escritura de las mujeres, que gracias Claudia Castañeda por enseñármelo hace un par de años. Pero que justo ella dice que una de las cosas que como más sutiles para suprimir y para ningunear y para desdeñar la escritura de las mujeres tiene que ver con los temas, ¿no? O sea, tiene que ver con que nominalmente de todo podemos escribir, pero en la realidad vemos que hay como una ausencia de narrativas que hablan, por ejemplo, sobre una maternidad problemática, que abordan el tema del aborto, que abordan el tema de las relaciones no monogámicas, digamos, en términos de consenso y tal, que tratan la amistad sobre mujeres y la ponen, digo, de la amistad entre mujeres y la ponen en un sitio central. O sea, hay como un chorro de cosas que no es cierto que están plenamente integradas o legitimadas al sistema de la tradición. La otra cosa que podemos discutir es si nos interesa estar en esa tradición o no, que eso yo creo que es como una discusión que si empezamos ahora no vamos a terminar, No, pero, ¿no? O sea, como que considerar todas esas aristas, ¿no? Sí, a mí, bueno, lo que ya había dicho en el curso este que nos diste, tan maravilloso, estaba pensando en lo del humor, lo que te había dicho, de cómo me gustaría hacer como una línea del tiempo del humor, sobre todo tratado por mujeres en su poesía, ¿no? Y cómo esta herramienta ayuda a desmontar ciertos discursos sin la típica forma de hacerlo desde la autoconmiseración o algo así, ¿no? Claro. Uh-huh. Y, o de lo romántico, ¿no? Y pensaba en este libro de esta Diana Garza Islas y de Sergio Ernesto Ríos que se llama La zarigüeya escribe, donde hacen como una especie de parodia de estos grandes poemas de Octavio Paz, el otro poema de Te diría que fuéramos al... Jorge Humberto Chávez. Ajá, pero dice, te diría que fuéramos a ver a las zarigüeyas, pero las zarigüeyas ya no existen, y no sé, o sea, hay como un juego ahí muy, muy chido, ¿no? Y, no sé, pensaba en cómo usar esta herramienta de una forma, no sé, por ejemplo, lo que dice Bifo de la diferencia entre cinismo y entre ironía, ¿no? Como el ser cínico termina siempre siendo a favor del poder, Uh-huh. y la ironía dialoga con la problemática actual, ¿no? Y es lo que te decía que quería hablar de los memes, de cómo pareciera que ahorita en las redes sociales nuestra forma de resistir es creando memes, o sea, burlándonos de cuanta cosa ocurra, ¿no? Sobre todo del poder y de todo lo que nos están intentando imponer, pero cómo hasta cierto punto, y que eso también lo dice Herta Müller, cómo detrás de ese humor a veces se filtran mucho racismo, clasismo y misoginia, ¿no? Entonces, Uh-huh. ¿cómo utilizar el humor de una forma, pues no sé, para sublevarte, o sea, para... Claro, como el humor puede ser subversivo, ¿no? Como nunca es neutro, digamos, ¿no? O sea, esa cosa de pensar que el humor es solo humor. Lo típico que seguro a ti también te dicen de, ay, es un chiste, relájate un buen, ¿no? O sea, Ajá. que es como, no, o sea, sí es un chiste, pero ese chiste revela y se inserta en un contexto y eso no lo podemos negar, ¿no? Y yo a tus referentes añadiría, por ejemplo, a Hannah Gatsby con este stand-up de Nanette, Sí, que sí. por cierto que se estrenó uno nuevo y que no Lo he voy a ver podido el fin de ver. semana. Ya lo quiero ver. ¿Ya lo viste? No, no, lo voy a ver el fin de semana. Ah, sí, se estrenó así como antier o una cosa de ese estilo. O sea, recién. Pero en ese primero, en el de Nanette, ella justo habla de su experiencia como comediante,
lesbiana, con un cuerpo grande, en un contexto en el que lo que todo el mundo esperaba de ella era que fuera capaz de reírse de sí misma, pero en ese reírse de sí misma, lo que ella estaba haciendo era ridiculizar a las otras y a les otras en su posición, ¿no? Y en ese sentido, creo que cuando habilitas el reírte de ti misma, tienes que también pensar en qué cosas, de qué cosas te estás riendo, digamos, ¿no? Y en ese sentido creo que es, por eso el humor es tan chido. A mí me cuesta un montón y creo que, o sea, me pasa que en la vida siento que puedo ser más o menos chistosa a veces, pero que en mis poemas parece que todo es así súper denso y súper grave y súper sufro mucho. Pero no es cierto, güey, en personas sí hay partes muy risibles, o sea, pero porque tienen, creo que es por eso mismo, por lo que decíamos también en el curso, que tiene que ver con que hasta qué punto esto es reír, o es una risa nerviosa, o es una risa de las que, pues no sé, de las que te confrontan, ¿no? O sea, ¿qué es lo que queremos hacer? O sea, ¿queremos divertir o qué, no? Ajá, o queremos hacer o sea, una risa incómoda, ¿no? ¿Somos payasos o somos poetas? Algo así. Pues, no se fue un poquito de las dos. Sí, sí, sí. Y pensar también que, o sea, el humor también tiene que ser, o podría ser, otra de las estrategias para salirnos de estas narrativas victimizantes en las que históricamente han puesto a nuestros cuerpos por en mil cantidad de razones, ¿no? Claro, lo que hace Angélica Freitas con una mujer quiere esto, quiere comprar, quiere que bla, bla, bla. O sea, y lo que también el poema este de Susana Tenon, el que nos mostraste, el que, ay, no sé, hace como pone a una experta, a una académica, ¿no? Ah, tú eres la gran poetisa, Susana, etcétera, ¿no? Ajá. Ajá, la antología se llama ese poema. Y también lo que hace Ana Clara Muro, ¿no? En su libro, el de No quiero ser la Power Ranger. Rosa, ajá. O sea, pues no sé, o sea, creo que... Luciana Camaño, por ejemplo, que también hace muchísimo eso, ¿no? Ajá. Pensaba también cómo... Ya me acabé mis apuntes, de que no... Oigan, pregunten porque ya se nos acabaron las anotaciones. ¿Qué dice? Yolanda, decías que el concepto de autoficción no está habilitado en la poesía. Sí, sí, o sea, como que, y creo que lo sigo sosteniendo, no habilitado, o sea, que no está habilitado para el análisis de la poesía. Y no sé, o sea, supongo que yo sé que la investigación de doctorado de Sara Uribe tiene que ver un poco con esas cosas, pero no me atrevo a citar lo que recuerdo porque me da mucho miedo citarla mal. Entonces, igual después le podemos preguntar, ¿no? Pero como que... Pero esa es una excepción, no es la norma para hablar de poesía y mucho menos desde los espacios académicos, ¿no? No, pensaba también en otra cosa ahora con lo que decimos de hablar desde la casa o desde los espacios donde creamos. Y me estoy acordando que unos poemas que subí a Tierra Adentro los compartieron y me acuerdo que alguien puso como, ay, esta es poesía lumpen, ¿no? Es poesía lumpen. Y yo, órale, o sea, nunca había escuchado ni leído a nadie que dijera... Que usaran la categoría de poesía lumpen como categoría de análisis, ¿no? Ajá, y luego entonces me pregunté, bueno, entonces, ¿cuál es la poesía burguesa o postburguesa, no? O sea, si lo queremos ver desde ese filtro, pero que también creo que es porque casi no se habla, o bueno, no, sí se habla, pero no está tan marcado esto que decimos de la relación con nuestros espacios y con la economía, o de lo que poseemos o no poseemos en la poesía, ¿no? Porque pareciera que esos son temas políticos o que son panfletarios, ¿no? Pero que de todos modos están ahí. O sea, a mí sí me parece como importante develar ese concepto de inspiración y romántico de la creación, ¿no? Y que pienso mucho en esta carta que le escribe Adrián Rich a su amigo Arturo. Es que luego siento que siempre hablo de lo mismo, pero No, dale, dale.
pienso en esa carta porque Adrienne Rich le dice a su amigo Arturo, Arturo, somos incapaces de escribir de amor sin escribir sobre política, ¿no? Claro. Y que me parece así súper, en el primer momento en que lo leí fue como de, claro, o sea, el asunto es que hay gente que sí puede escribir de amor sin escribir sobre política, porque el amor del que escribe es el amor legitimado, ¿no? El amor para el que tenemos a las películas de Disney y a las películas de, o sea, ¿sabes? Como que el amor que todo el tiempo nos están reforzando, como ese modo en específico de amar. Y creo que cuando te deslizas de ahí es cuando se vuelve evidentemente político, lo cual no significa que antes no lo fuera, sino que se puede disfrazar de neutro porque se inserta en la hegemonía, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que como que pues el apelativo de poesía lumpen a tu trabajo tiene todo que ver con eso, ¿no? O sea, con que es una literatura que exhibe sus costuras y a mí me parece que está muy bien que la literatura exhiba sus costuras, ¿no? Porque el problema de la literatura que las disimula es que justo nos hace creer que es la única y que es la universal y que es la que se tiene que poner en el centro y deja afuera un montón de otras experiencias, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que, eh, pues sí, el problema es que eso que decías como literatura burguesa o postburguesa, que me encantó porque me quedé pensando en qué será lo postburgués, este, pero esa literatura sigue existiendo y sigue como por un canal en el que, digamos, todavía no está escrita y ya cabe. ¿Me explico? Sí, y pasemos a otra cosa, ¿no? Porque no nos gusta pensar en temas incómodos. Exacto, ¿no? Uh-huh. En esto que estás diciendo de, por ejemplo, de lo del amor, de que no se puede hablar del amor sin, ¿cómo era? Sin hablar De política. política. Ajá, pensaba en lo de la familia. Hace unos días vi el documental este de Donna Haraway. Ay, que es precioso, sí, sí. Sí, y me voló la cabeza cuando dice esta onda de la familia, ¿no? De que le gustaría un mundo en donde se pueda adoptar a los adultos, ¿no? Y pensaba justo como en esto que ocurre en la pandemia, de los grupos más vulnerables son la gente de la tercera edad, ¿no? O sea, como dejar de pensar que las únicas personas a las que se puede adoptar o integrar a tu familia son seres nuevos Uh-huh. o pequeños que tú puedes amoldar y no pensar en estas personas con experiencia que pueden complementar y que pueden aportar su versión de la historia, ¿no? Un poco también como mover del centro la familia consanguínea, que eso creo que muchas ya lo hacemos desde el momento en el que decimos, yo elijo mi familia, o sea, mis amigas son mi familia, Claro. mis mascotas son mi familia, ¿no? O sea, como un poco moverlo de ahí. Y pues no sé, muchas de estas lecturas que también he tenido se las agradezco mucho a Diana Garza Islas, o sea, tanto en cursos que ella ha hecho y las conversaciones que he tenido, porque acá en Nuevo León es difícil, pero, ay, no sé, ¿cuánto vamos de tiempo? Ay, faltan 5 minutos. Era una hora, ¿verdad? Creo que sí. Pero, bueno, no, nada más quería ahora sí que subrayar lo de Donna Haraway, perdón, con este asunto del más parentesco y menos familiar, ¿no? Uh -huh. Que creo que el centro de ese pensamiento, que no es solo de Donna Haraway, es cómo considerar el asunto de desjerarquizar nuestros afectos, ¿no? De dejar de pensar que solo la consanguineidad te hace, te hace unida o unido a alguien. ¿Me explico? Y que además, en ese sentido, si desjerarquizas tus afectos, no solo abres sitio para tus amigas, sino abres sitio para pensar toda la vida no humana que está a tu alrededor y cuál es tu responsabilidad hacia esa otra vida no humana, ¿no? Que, que me parece como algo muy urgente de pensar y también súper problemático porque, pues, no sé, al menos a mí me pone así todas mis contradicciones en la jeta hasta que hay un momento en que no puedo más, ¿no? Pero eso. Bueno, nada más, Nibardo había preguntado otra cosa como de la confesión y ya con eso terminamos. ¿Te late? Sí, a ver, ¿qué dice?
no la confesión en la escritura de Yolanda o en la de otras escritoras como Sara Uribe, o al menos la confesión atravesada por su origen judeocristiano, sino más bien algo como agencia, o sea, confesión como agencia, cuerpo desde su dimensión abyecta hasta los afectos en jaque. ¿Será que la poesía desde las sujetas femeninas está replanteando lo que consideramos como cuerpo, como lo corpóreo, el deseo, la autorrepresentación? Pues sí. Yo también diría, sí. Sí. Pero además creo que lo está replanteando no solo o no necesariamente porque sea escritura hecha por mujeres, sino porque es como un pensamiento históricamente silenciado, digamos. O sea, no solo el de las mujeres, sino que hay muchos otros pensamientos también históricamente silenciados por diversas razones. Y en ese sentido creo que cada que el discurso central deja entrar a voces periféricas, pues necesariamente ese discurso central se modifica. Yo quiero creer que se enriquece, pero también en algún sentido bien problemático, como que el discurso central se termina apropiando, ¿no? Que eso está muy cabrón. ¿El discurso central se termina apropiando? ¿Cómo? No entendí Sí, eso. se termina apropiando de las voces que dejó entrar. Ah, ya, sí, 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 claro. O sea, de hecho eso también lo dice Donna Haraway en el documental de que cómo la nueva crítica hacia el capitalismo, o sea, que estamos tan embebidos en querer mostrar esta crítica al capitalismo, que eso sí, o sea, que acá haya otras voces y que al mismo tiempo se olvida de lo esencial, ¿no? Que también luego me parece que viciarnos en esta realidad, ¿no? Termina por dejarnos más deprimidas, ¿no? Entonces hay que abrirle espacio, ajá, hay que abrirle espacio hacia otros momentos que justo hablan desde el deseo, ¿no? O las formas en las que podemos vivir nuestro deseo. Sí, a conectar con la vida y con el goce y con, ¿no? Sí. Y como también creo que esas otras cosas que no son fácilmente nombrables, ¿no? Por eso creo que últimamente estoy muy metida en el pensamiento mágico por eso, justo, ¿no? Porque es una forma de rodear el asunto comunicativo cotidiano, ¿no? Como de bordearlo, como de hay una realidad y hay una energía y hay una fuerza y hay un orden del mundo que ha estado siempre ahí, pero que tú no ves porque estás moldeada con un pensamiento capitalista, neoliberal, positivista, cientificista, ¿no? Y todo. Entonces, pues sí, eso. Pero bueno, creo que ahora sí ya tenemos que terminar, ¿verdad? Y creo que sí, pues dice, ¿cómo se llama el documental de Donna? Se llama Cuentos para la Supervivencia, ¿no? La verdad es que no me acuerdo. Sí, creo que es así. Sí, Para la supervivencia terrenal, ¿o no dice terrenal? no me acuerdo, solo sé que es Cuentos para la Supervivencia, pero está en internet y es rápido de buscar. Digo, de encontrar. De Sí. buscar todo es rápido. Y Igual en los comentarios, o sea, ahorita nos fijamos y lo dejo ahí en los comentarios de la charla en vivo, ¿no? sí, Ujú. bueno, pues entonces ya nos despedimos. Sí. Bueno, pues muchas gracias a la librería Carlos Fuentes, muchas gracias a Almadía, donen Almadía. Y, Y y con nada, pues eso, muchas gracias a ti, Beth. La neta es que lo disfruté mucho. Gracias a todos los que nos escucharon y nos preguntaron cositas. Y pues aquí andamos, ¿no? sí, gracias a ti también por ponerte en la pantalla aunque tengas migraña. Ya me voy a dormir. Ajá, y gracias a la librería igual, Almadía, donen, pidan sus libros y a todos les que nos escucharon, muchas gracias por este bellísimo momento. Muchas gracias. Bye. Chao. Ya, ¿verdad?